hacer un nuevo video para el canal. Este 14 de enero Boca jugó el primer amistoso del año, un partido de preparación en el que se vieron muchos jugadores que entraron, que se probaron jugadores que ya estaban en el plantel. Por lo general estos partidos son mucho para mostrar los refuerzos, mostrar los jugadores que se suben a primera, a los juveniles. Dicho sea de paso, no se subió ningún juvenil. Sí se presentaron los jugadores con las nuevas con los nuevos números de camiseta, algunos como Lautaro Blanco con la número 3, Tilolo con la número 2, Marchesín con la 1. Esos cambios subieron. Hubo un cambio de esquema, pasamos del 4-4-2, que estaba siendo Merentiel y Jiménez el doble 9, pasamos a estar con Marchesín en el arco, Barinaga, Tilolo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Paredes, Delgado, Herrera al medio campo, muy buen medio campo para mi gusto, Ceballos, Merentiel y Aguirre. Ya en el segundo tiempo entra Alarcón, Belmonte, Braida y Zenón. En mi opinión, Boca jugó bien, fue un buen primer tiempo, con llegadas de Boca, no tantas llegadas de Millonarios. Yo no sé cómo juega Millonario, quizás el juego de Millonario sea así, pero bueno. Boca falló mucho en el último toque. Llegaba Merentiel, llegó Ceballos, tuvo un penal en el último minuto Ceballos que lo ocasionó él y por eso lo pidió. Y a mí me pareció bien que lo haya pedido porque es un partido que se tiene que experimentar, tienen que buscar hacer cosas nuevas, es más un partido de preparación, es como si fuese un entrenamiento a puertas abiertas. Realmente para mí igual pateó muy mal el penal Ceballos, podría haberlo pateado mejor, fue a las manos del arquero muy cantado desde el primer momento en el que pateó el penal. Y bueno, eso le bajó mucho el rendimiento a Ceballos. Pero vamos a ir uno por uno los jugadores, para mí, en mi opinión, cómo jugaron. Para mí Marchesín bastante sólido, si bien Millonarios no llegó mucho, se mostró, se salió a buscar la pelota cuando llegaba él, salía a buscar la pelota, atajó unas buenas bochas, pero no mucho para decir, un amistoso en el que no le llegaron mucho, un amistoso que si bien fue nombrado la Copa Miguel Ángel Russo, no fue ninguna copa tampoco. Si bien se va a jugar todos los años en la misma fecha, fue algo más un amistoso, ya que se termina en empate, le dan una copa a cada uno. Pero bueno, Marchesín en un partido como hoy jugó bien. Hay que ver cómo estaría en un partido más bajo presión, como puede ser un partido de Libertadores, cómo responde ante esos partidos. Después tenemos a Barinaga, de muy buen partido en mi opinión, pasó mucho al ataque. Para mí lo complicó mucho el que Aguirre no estaba muy sólido pasando al ataque, pero se lo vio bien a Barinaga, se buscó mucho juego por derecha y me pareció perfecto a mí lo que se hizo hoy con Barinaga. Bueno, Tilolo nada que decir, lo de siempre, hizo un trámite el tipo, porque buscó la pelota, salió jugando, toques de abajo. Cuando venían a presionarlo no se asustaba, no se intimidaba, jugó tranquilo y cuando le tocó defender, defendió muy bien. Y digo lo mismo de Ayrton Costa, un gran jugador, los dos mejores jugadores para mí de Boca, uno de los dos mejores jugadores del año pasado fue Ayrton Costa, junto con para mí Merentiel, en todo el año hablo global, porque bueno, para mí el año pasado Ceballos y Paredes al entrar ya a lo último para mí no cuentan como el mejor jugador del año, si bien cambiaron bastante la trayectoria del equipo. Después pasamos a Lautaro Blanco, para mí muy flojo el rendimiento de Lautaro Blanco. Entiendo que vuelven de la pretemporada, que es desde el partido contra Racing que no juegan un partido. Se los notaba igual también medio tosco a los jugadores y me parece que hay que ver lo del Lautaro Blanco, jugó bastante mal, flojo estuvo. Quiero pensar que es por esto que estoy diciendo, de que no viene con continuidad, pero el problema es que si sigue así, por la razón de que no tiene competencia sólida, porque recordemos que ahora de suplente está Braida, que no hizo mucho cuando entró tampoco, que después voy a hablar de eso, pero a mí me parece que a Blanco le falta una buena competencia. Si no, le va a pasar lo mismo que a Fabra, que durmió y perdió. Bueno, vamos a pasar al mediocampo. Paredes, buen partido de Paredes,
lo de siempre, buscó bastante, pateó al arco, jugó muy bien en ese mediocampo junto con Ander Herrera y Milton Delgado. Y para mí cumplió. Siguiendo con Milton Delgado, para mí el pibe juega muy bien, lo que sí me parece que para ser 5 de Boca le costó mucho estar solo de 5, porque por lo general venía jugando con un doble 5, era Bataglia, Ander Herrera o era Paredes. Y hoy, por ejemplo, se lo vio muy solo en el momento en el que entran Belmonte y Alarcón. Se lo veía que le quedaba muy grande la cancha. Eso es un tema a revisar. A mí me parece un jugadorazo Delgado, pero es para ver. Después seguimos con Ander Herrera, que para mí los 45 minutos que jugó me parece perfecto y me genera una duda Ander Herrera porque si mantiene este nivel y no se lesiona, para mí me parece un jugadorazo y que tiene que jugar, por más que sean 45 minutos, tiene que jugar igual, porque es un tipo que te cambia el rumbo de un partido. Si bien hoy era un partido de pretemporada, más tranquilo, se lo notaba que entiende muy bien el juego. Me animo a decir que es uno de los jugadores que mejor entiende el juego en el fútbol argentino. Un muy buen mediocampista y se complementa muy bien con Paredes. Un muy buen mediocampo armado por Úbeda, o sea, armado por Russo, consolidado por Úbeda. Y después vamos a pasar a la delantera. Para mí, muy floja la delantera realmente. Vamos a empezar con el que me pareció el más flojo de la delantera, que fue Aguirre. Para mí, Aguirre, muy mal partido. No fue muy buen partido. Si bien es un partido de preparación, y me parece perfecto, me parece que le costó. Y creo que es porque él no está acostumbrado a jugar por derecha. Él es un jugador que es más por izquierda, tipo Ceballos. Quizás no tenga la misma explosividad, pero juega por ahí. Y cuando vos pones a un jugador que está acostumbrado en una posición en otra, es muy difícil. Y hoy Aguirre es un tipo que lo están improvisando mucho. Disculpen si muevo mucho la cámara. Eh, por eso me parece que es fundamental ir a buscar un extremo derecho como lo es Inestrosa. Supuestamente ahora ya se arregló con el tema del 20% que quería Atlético Nacional. Queda poco, pero esperemos que la novela de Inestrosa se termine porque es más larga que el IF. Y eso que la veía con mi abuela, el IF. Seguimos con el Chango Ceballos, un muy buen partido de Ceballos, con mucha explosividad. Generó el penal, que pudo haber sido una ocasión de gol. Lamentablemente, bueno, lo erró. Que son cosas que pasan, ¿viste? Puede pasarte que te erras un penal. Para mí estuvo muy cantado ese penal. Y me pareció bien cobrado también, dicho sea de paso. Merentiel a mí me parece que tengo algo encontrado con Merentiel, y es que para mí Merentiel no es 9 puro. Como quizás podemos decir de Jiménez, podríamos decir de Cavani, lo era en su momento Palermo, no es 9 puro. Merentiel es más como un tipo que baja un poco más a ayudar, y hoy se lo notaba bastante complicado, pero creo que si se asienta siendo el único 9, le va a ir bien y va a hacer varios goles. Igual hoy el ser un único 9 fue porque estaba lesionado Cavani y Jiménez. Y el otro 9 que estaba era Hanson, básicamente, y para mí por eso jugó también todo el partido Merentiel. A mí me hubiese gustado que suban al 9 de la reserva, que ahora no me acuerdo bien el nombre, lo tenía anotado. Pero me parece muy buen jugador, goleador de la reserva de Boca. Y lo dieron a préstamo a Gimnasia y Esgrima, me parece. De Salta, no me acuerdo dónde es. Eh, Cuestión que para mí falta un 9 en Boca y lo tienen que ir a buscar también. Si se va Milton Jiménez, tienen que ir a buscar sí o sí un 9, porque así a la Copa Libertadores no sé si podemos ir, dependiendo 100% de Merentiel, porque sí. Sigue pasando lo de Cavani, que ahora tiene una lumbalgia que viene arrastrando desde marzo más o menos. No sé cuánto va a jugar Cavani. Milton Jiménez, si sigue con el nivel de los últimos momentos de 2025, no va a jugar. Y bueno, y me parece que no podemos andar dependiendo solamente de Merentiel como 9. Tiene que haber una segunda opción, porque después si no Merentiel quizás se achanche en la posición y no quiera, deje de rendir al 100% porque no tiene competencia. Y eso a mí me parece algo importante. Después los jugadores que entraron, Alarcón, Belmonte, Braida y Zenón. Alarcón me gustó cómo jugó, lo vi mejor. Yo creo que igual desde la cancha tuve una mejor perspectiva de Alarcón. Para mí cuando entró hizo bien las cosas. Belmonte no puedo decir lo mismo, no tocó mucho la pelota. Estuvo flojo para mí lo de Belmonte.
Hay que ver cómo se desempeña este 2026. Braida, flojo, flojo Braida. Si bien iba y todo, no sé cómo le va a ir a Braida siendo suplente de Blanco. Y no sé qué va a pasar con Blanco si Braida es el que tiene que competir el puesto y Braida no hace mucho. Esperemos que este 2026 le vaya bien a Braida y que sea una buena opción para entrar desde el banco o inclusive ganarle la titularidad a Blanco y convertirse en el 3 titular de Boca. Que a mí me encantaría que a los jugadores de Boca a todos le vaya bien. No, obviamente, como hincha de Boca. Y después seguimos con Zenón. Zenón entró por Aguirre, a mí me pareció un cambio cantado, entró los últimos 5 minutos con Alarcón y Alarcón y Belmonte. A mí me hubiese gustado que juegue con Ander Herrera y Paredes, pero bueno, lo sacaron justo a ellos dos y entró después, entró Zenón. Pero a mí me parece un buen jugador Zenón. Hubo una corrida que hizo bien, que no le cobraron una falta, pero a mí me pareció buena la jugada. Para mí a Zenón este 2026 le va a ir bien. Este va a ser el año de Zenón para mí y quiero pensar que va a ser. Y vamos a hablar de los jugadores que no estuvieron. No estuvieron Cavani, no estuvo Bataglia, Palacios, ni Milton Jiménez. Cavani tuvo por la lumbalgia de la que ya estábamos hablando desde marzo, que la viene arrastrando de 2025. Bataglia tiene una tendinopatía, que no sé ni qué es esa cosa. Palacios, una sinovitis de rodilla, vaya a saber uno qué es. Y Jiménez tuvo una pubalgia. Pubalgia es fea la pubalgia. Tenés que cuidarte muy bien porque si no te queda crónico. Estoy casi sin voz de lo que fue la cancha el otro día, todavía no me puedo recuperar. Eh, para mí, Blanco estuvo muy flojo, la verdad. Esperemos que sea más que nada porque están duros de la pretemporada. Y hablando de los lesionados, a mí me parece poco serio que estén lesionados. Recién vamos a enero 16 y están lesionados ya. Y a mí me parece fatal eso, porque para mí un jugador de Boca, un jugador de fútbol, la pretemporada es el mejor momento para un jugador de fútbol, lo sabemos de los que vamos a, inclusive desde inferiores. Yo que hice inferiores me parece que cuando uno no arranca con pretemporada hecha, se siente mucho en el cuerpo, se siente mucho que estás flojo, te falta físico, no aguantás los 90 minutos. Y hoy que estos jugadores estén sin pretemporada, a mí me parece muy mal. Lo mismo me parece que con los jugadores que vayan a venir ahora. A mí me parecía que, si bien Riquelme dijo que no nos desesperemos con los refuerzos, todo, a mí me parece que los refuerzos tienen que estar lo más antes posible. ¿Por qué razón? Porque cuando vos traes un refuerzo, lo que tenés que hacer, lo que tenés que procurar es que los jugadores estén bien físicamente, que conozcan el juego del equipo, que conozcan a sus compañeros. Y y si esos jugadores no están en la pretemporada, arrancan ya con una desventaja y bastante grande. A mí, por ejemplo, lo que hace Riestra, a mí me parece espectacular. No te digo levantarte a las 3 de la mañana a entrenar, porque es, es fatal eso, pero un entrenamiento duro es fundamental para poder arrancar bien el año. Porque vos lo ves a los tipos y los tipos no se cansan en el partido. Vos ves un partido de Riestra, yo vi varios partidos de Riestra, los tipos no se cansaban, son unas máquinas. ¿Por qué? Porque hacen una buena pretemporada y es lo que a muchos equipos del fútbol argentino les falta. Por eso muchos jugadores juveniles que se van a Europa después no pueden explotar. ¿Por qué? Porque no tienen una buena pretemporada en el fútbol argentino y no se la bancan allá. Y después terminan muscularmente destruidos. Y bueno, eso me parece que hay que cambiarlo, hay que hacer una buena pretemporada y los jugadores tienen que estar en la pretemporada. Los jugadores que vayas a traer, todo. Eh, bueno, el árbitro a mí me pareció que estuvo bastante mal. Cualquier partido me parece que estuvo el árbitro. Pero bueno. eh, y después voy a dar mi opinión. La verdad, fui a la cancha. Voy a contarles, fui a la cancha. No pude grabar entrevistas, lamentablemente, porque ya cuando salimos tenía pinta de que si sacaba el celular me lo choreaban al toque. Pero se vivieron varias cosas que quizás desde afuera no se ven. Y gracias a Dios pude ir a la cancha, fue una experiencia muy linda. Fue lo más lindo que viví en mi vida. Era la primera vez que veía un partido de Boca. Calculo que habré ido cuando era más chico, creo que tengo una foto en la Bombonera, pero tenía un año, ¿entendés? Y hoy con 16 años que pude ir, el 14 pude ir a la Bombonera a ver el partido, por más que se empató, a mí me dio una felicidad muy grande, la verdad. Y me emociono cuando lo digo.
Y quiero agradecerle a ustedes también que que son parte de esto y por un 2026 mejor para Boca y que ojalá que llegue la séptima. Ojalá que llegue la séptima, que nos vaya bien y muy linda está la cancha Boca, la verdad. Nos vemos. Si quieren, escuchen bien, si quieren que haga una cuente de cómo fui a la cancha, todo cómo fue, les pongan en los comentarios y hago el videito. Chao, nos vemos.